Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre celebridades turcas. Hoy, amigos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro que os va a tener pegados a la pantalla hasta el final. Porque sí, como habéis leído en el título, hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Y no de cualquier cosa, sino de una confesión, una revelación que hasta ahora se mantenía oculta. Sabemos que muchos de vosotros sois fans incondicionales de estos dos talentosísimos actores, que habéis seguido su trayectoria desde sus inicios y por supuesto, que os encantó verlos juntos en pantalla. Y es que la química entre Mert y Afra es innegable, una chispa que traspasa la pantalla y que ha hecho suspirar a miles de personas en todo el mundo. Así que preparaos un buen café, acomodaos en vuestro sofá favorito y abrid bien los oídos, porque la información que vamos a compartir hoy es jugosísima. Os prometemos que vais a alucinar. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos las últimas noticias y los mejores análisis. Así que a darle al botón de suscribirse. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. ¿De qué confesión estamos hablando? Bueno, digamos que se trata de algo que hasta ahora había permanecido en la esfera privada, algo que Mert y Afra habían guardado celosamente para sí mismos. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy, nosotros somos los encargados de revelárosla. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los inicios de su relación profesional. Todos sabemos que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Yalan. Sus personajes, Ferit y Seyran, conquistaron los corazones de millones de espectadores con su intensa historia de amor, sus altibajos emocionales y su innegable conexión. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Cómo era la relación entre Mert y Afra fuera del set de rodaje? Pues bien, ahí es donde empieza lo interesante. Desde el principio se rumoreó que entre ellos había algo más que una simple amistad y compañerismo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre Mert y Afra había surgido una conexión especial. Y es que viéndolos interactuar, incluso en entrevistas promocionales, era difícil no notar esa chispa. Se complementaban, se reían juntos y se notaba que había una conexión profunda más allá de la profesional. Muchos fans analizaban cada uno de sus gestos, buscando confirmación a sus sospechas. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron muy discretos al respecto, evitando hablar de su vida personal y centrándose en su trabajo. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando que la especulación corriera libremente. Y esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de sus fans, que no dejaban de buscar pistas y señales que confirmaran su relación. Las redes sociales se llenaron de montajes, edits y teorías sobre su posible romance, convirtiendo cada aparición pública en un acontecimiento. La presión era constante y sin embargo, ellos mantenían la compostura, alimentando aún más el misterio. Durante el rodaje de Yalan, los rumores se intensificaron. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, disfrutando de cenas románticas y escapadas a lugares paradisíacos. Las fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales eran la comidilla de todos los foros y grupos de fans. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿están juntos o no están juntos? Incluso la prensa rosa turca se volcó en la búsqueda de la exclusiva, siguiendo cada uno de sus movimientos y tratando de obtener alguna declaración que confirmara o desmintiera el romance. Se llegaron a publicar fotos borrosas de supuestas cenas románticas e incluso de unas vacaciones secretas en la costa turca, pero nada era definitivo. Pero la respuesta nunca llegaba. Mert y Afra seguían manteniendo silencio, dejando que la prensa del corazón y los fans hicieran sus propias interpretaciones. Y esto, como os podéis imaginar, generó una gran frustración entre sus seguidores, que ansiaban una confirmación oficial. La comunidad online se dividió entre aquellos que defendían a capa y espada su romance y aquellos que creían que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. La discusión era constante y apasionada, reflejando el fervor que despertaban estos dos actores. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la confesión de la que os hablaba al principio?
Pues bien, resulta que recientemente durante una entrevista concedida a un medio turco, Mert Ramazan Demir se sinceró sobre su relación con Afra Saraoglu. Y lo que reveló dejó a todos boquiabiertos. La entrevista se realizó en un ambiente relajado, en un programa de entrevistas conocido por sacar a relucir el lado más íntimo de sus invitados. Mert, visiblemente nervioso al principio, se fue relajando a medida que avanzaba la conversación, hasta que finalmente se atrevió a hablar sobre el tema que todos querían escuchar. En esta entrevista, Mert admitió que durante el rodaje de Yalan, él y Afra desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Sí, habéis oído bien. Mert Ramazan Demir confesó que se enamoró de Afra Saraoglu. La revelación fue recibida con una explosión de comentarios en las redes sociales, convirtiendo la entrevista en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans incrédulos compartían fragmentos de la entrevista y celebraban la confirmación de lo que siempre habían sospechado. Según sus propias palabras, Afra es una persona increíble, una actriz talentosísima y una compañera maravillosa. Desde el principio, sentí una conexión muy especial con ella. Su energía, su sentido del humor, su profesionalidad, todo en ella me atraía. Mert describió a Afra como una persona genuina, con una gran sensibilidad y un talento innato para la actuación. Destacó su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones de manera auténtica, algo que lo había cautivado desde el primer momento. Mert también explicó que al principio, ambos intentaron mantener su relación en secreto, por miedo a que afectara su trabajo y a la serie. Éramos conscientes de la presión mediática y de las expectativas de los fans. No queríamos que nuestra relación personal interfiriera con nuestro trabajo. Por eso, decidimos mantenerlo en privado. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más tensión entre ellos, ya que debían fingir normalidad ante las cámaras y en las redes sociales, mientras que en realidad sus sentimientos eran cada vez más intensos. Sin embargo, con el paso del tiempo, les resultó cada vez más difícil ocultar sus sentimientos. Era imposible negar lo que sentíamos el uno por el otro. Estábamos enamorados y queríamos estar juntos. Mert relató cómo las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas y la convivencia constante terminaron por hacer inevitable la explosión de sus sentimientos. La química que se veía en pantalla era real, una manifestación de la conexión profunda que existía entre ellos. Pero aquí viene lo más impactante de la confesión. Mert reveló que a pesar de estar enamorados, él y Afra decidieron separarse al finalizar el rodaje de Yalan. ¿Por qué? Según Mert, ambos llegaron a la conclusión de que era lo mejor para sus respectivas carreras. Esta parte de la confesión fue la que más sorprendió a los fans, que no entendían cómo una historia de amor tan intensa podía terminar de esta manera. Ambos somos jóvenes y tenemos muchos proyectos por delante. Decidimos que en este momento de nuestras vidas, era mejor centrarnos en nuestro trabajo y no atarnos a una relación que podría limitarnos. Mert explicó que tanto él como Afra son ambiciosos y tienen sueños por cumplir en el mundo de la actuación. Temían que una relación formal pudiera frenar su crecimiento profesional y limitar sus opciones a la hora de elegir proyectos. Mert también reconoció que la decisión de separarse fue muy difícil para ambos. Sufrimos mucho, pero sabíamos que era lo correcto. Seguimos siendo amigos y nos apoyamos mutuamente, pero ya no estamos juntos. Aunque la separación fue dolorosa, ambos actores decidieron priorizar su amistad y su respeto mutuo. Reconocieron que a pesar de no estar juntos como pareja, seguían siendo importantes el uno para el otro y querían mantener una relación cordial y de apoyo. Esta confesión de Mert Ramazan Demir ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans se han mostrado decepcionados al saber que la relación entre Mert y Afra no llegó a buen puerto. Algunos incluso se han atrevido a criticar la decisión de ambos actores, argumentando que el amor verdadero vale más que cualquier ambición profesional. Otros, en cambio, han elogiado la madurez y la honestidad de ambos actores al tomar esta difícil decisión. Reconocen que no todas las historias de amor tienen un final feliz y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles por el bien propio. Pero, ¿qué opina Afra Saraoglu de todo esto? Pues bien, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que está al tanto de la entrevista de Mert y que respeta su decisión de hablar sobre su relación. Se espera que Afra emita un comunicado en los próximos días, aunque se desconoce si confirmará o negará la versión de Mert.
Sea como fuere, lo cierto es que la confesión de Mer Ramazan Demir ha puesto punto final a uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo turco. Ahora, solo queda esperar para ver qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores, tanto a nivel profesional como personal. Sus carreras siguen en ascenso y se espera que ambos protagonicen nuevos proyectos en el futuro cercano. La pregunta que muchos se hacen es si volverán a trabajar juntos en algún momento, y si su relación de amistad podrá superar la tensión generada por la confesión de Mert. En resumen, hoy hemos hablado de la confesión inédita de Mer Ramazan Demir sobre su relación con Afra Saraoğlu. Hemos repasado su historia de amor durante el rodaje de Yalan, y hemos revelado los motivos que les llevaron a separarse. Una historia llena de pasión, secretos y decisiones difíciles que ha dejado a todos sus fans con el corazón roto. Esperamos que este vídeo os haya gustado y que os haya resultado interesante. Nos hemos esforzado mucho para traeros esta información de primera mano y con todo lujo de detalles. Y ahora, como siempre, queremos agradeceros vuestro apoyo incondicional. Gracias por estar ahí, por ver nuestros vídeos, por dejar vuestros comentarios y por suscribiros al canal. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Y hablando de comentarios, nos encantaría saber qué opináis vosotros de todo esto. ¿Os sorprendió la confesión de Mert? ¿Creéis que Afra debería hablar al respecto? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestra opinión con nosotros. Y antes de despedirnos, os recordamos que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Os esperamos en el próximo. Hasta la próxima.